En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. Bueno, atención con el episodio que tenemos hoy. Pasen, siéntanse cómodos, cómodas, en comodidad, porque hoy vamos a hablar de psicología y de psicoanálisis con el doctor Chinaski, el señor Javier Pérez. ¿Es cierto que podés ganar mucha guita si vas a terapia? Y si yo le pago a mi terapeuta, ¿puedo ir y hablar de lo que quiero? ¿Es reemplazable la terapia, un analista, por la inteligencia artificial? Bueno, vamos a resolver todo esto a lo largo del episodio. Para empezar, la persona de la que vengo a hablar tiene su alter ego, que es el Dr. Chinaski, y esto ya tiene un condimento de atracción. Chinaski es un personaje de una novela de Charles Bukowski. Charles Bukowski es uno de los escritores malditos de la literatura norteamericana. Pero hoy no vamos a hablar de eso, aunque si a alguno le interesa, vamos a develar muy pronto el misterio de por qué le dicen Chinaski a Chinaski. Más allá de Bukowski o qué significa eso y cómo le cae a él ese apodo que hoy ya lo define como una personalidad emergente de las redes. Igual no hace falta hacer foco en él, no es las personas, no es de lo que venimos a hablar, porque cómo contar al doctor Chinaski es cómo contar el psicoanálisis, es cómo contar la divulgación de una práctica polémica, glorificada y bastardeada, quizás al mismo nivel, pero también un poco enigmática. Aparte de la labor del psicoanalista, es dar cuenta de cómo se gana la platita ahí adentro, porque vos cobrás ahí por el saber que te suponen. Entonces, el saber supuesto, en algún momento tenés que pasar al saber expuesto. Tenés que informar a la comunidad cómo te ganás la plata y también poner al tanto de las novedades del psicoanálisis, cómo estamos avanzando y bien de qué va la experiencia para quien quiera pueda elegir venir. La excusa para hablar del Dr. Chinaski, del psicólogo que practica la divulgación en redes, es justamente hablar de la psicología, del psicoanálisis, de la terapia, de lo que significa someterse a un análisis con un profesional, que es, en definitiva, una aventura, una búsqueda hacia uno mismo. Yo supe renegar mucho de la terapia y recuerdo una vez en mi juventud una compañera de elenco me dijo que la terapia no es algo que te hacen a vos. La terapia es para trabajar justamente con uno mismo. Mientras más información tenés vos sobre vos mismo, mejores decisiones podés tomar. En una entrevista in situ, Tomás Trappé de Cabaret Voltaire le pregunta a Chinaski justamente qué carajo es el psicoanálisis. ¿Cómo es que lo definirías? Primero, el psicoanálisis, ¿cómo lo definiríamos? ¿Es un método? ¿Es una ciencia? Es tan difícil de definir como definir el peronismo. Uf. Qué tema, ¿no? Definir el peronismo, definir el psicoanálisis. Y justamente este muchacho, Javier Pérez, el doctor Chinaski, justamente hizo un espectáculo llamado ¿Por qué Freud era peronista? Sartre decía que pensar es juntar dos cosas que están separadas, o separar dos que están juntas. Entonces, juntamos el peronismo con el freudismo y muchos colegas se escandalizaron, me escribieron cómo, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, vamos bien. Pero antes de adentrarnos en el psicoanálisis y en el doctor Chinaski, vamos a ir brevemente a Javier Pérez, a ese pequeño niño rosarino que al parecer siempre quiso ser psicoanalista. Pero claro, cuando le preguntaron si fue a terapia de chico, dijo que no, porque él era un pibe de 10 y nunca o muy rara vez mandan a analizar a un pibe que anda bien, a un pibe que funciona, a un niño que no tiene prácticamente ningún problema visible. Mandan, obviamente, al que perciben que tiene algo que no funciona. Un poco injusto, dice él. Yo era el abanderado en la primaria, era así un chico sobreadaptado. Esos que la pasamos mal en silencio por lo general, porque viste que siempre se los lleva a ver al psicoanalista a los chicos problemas. Es decir, los que son un problema para la institución, escolar o familiar. Generalmente lo que mejor la pasan, que era el caso de mi hermano, que era un atorrante, hacía lo que quería. Y yo la pasaba, yo sufría mucho.
Su viejo, su padre, había leído algo de Freud, cuenta, su tío era psicoanalista y le iba bien, dice como que tenían guita, viajaban, qué sé yo, y que él veía ese respeto en él, en su tío, y que su viejo también a veces se hacía el Freud, como que interpretaba que había tenido también una experiencia en el psicoanálisis en los años 70 y hablaba con cariño de ese análisis, y que había también leído, ¿viste? algún libro por ahí. Y también cuenta Javier Pérez por la admiración que él tenía por su propio hermano Aníbal, a quien mandaban justamente a analizarse. Y bueno, Chinaski también quería ir, porque idolatraba a su hermano y quería ir a donde el pibe iba una vez por semana, donde mandan a los chicos problemas. Y su vieja fue determinante también, porque fue tal la insistencia en que Chinaski no haga terapia, en hacerlo cambiar de parecer, que justamente le confirmó que ese era precisamente el rumbo que iba a tomar. Desde chico, así como yo quería ser psicoanalista y me interesaba esa escena de conversación discreta, uno a uno, como es ahí, pero también tenía ya de chico un deseo de hablar con muchos al mismo tiempo, de dar clase, de tener audiencia. Deseo que no es necesariamente contrario al del gusto por la conversación discreta en la escena del consultorio. Son distintas escenas de conversación. Incluso él cuenta que quería ser psicoanalista, no estudiante de psicología. A mí en las carreras que hice, me pasó varias veces. A veces uno estudia como estudiante, no como un profesional en formación. Somos estudiantes de guión, somos estudiantes de locución, somos estudiantes de periodismo. Le podemos hacer una pregunta. Es más difícil de lo que uno cree sentirse realmente profesional. Incluso muchas veces, una vez recibido, sentirse locutor, sentirse guionista o periodista, pero mucho más difícil es sentirse de esa manera aún estando en formación. Yo quería ser psicoanalista, no quería ser un estudiante de psicología, por eso también lo hice rapidísimo la carrera. Quería laburar y me armé el consultorio antes de terminar, ya lo tenía listo y todavía no rendía la última. Y traigo todo esto porque me interesa una cuestión en particular. ¿Vieron esto que decía antes de que él era abanderado y de que su hermano era medio un bardo? Bueno, a este muchacho en la facultad también parece que le fue fenomenal, fue abanderado y todo. Dijo que hizo muy rápido la carrera, y hizo muy rápido la carrera porque promocionó todo lo que se pudo y estudió como un condenado. Pero escuchen esto que pasó con un profesor de él cuando le plantea a la clase la diferencia entre atenderse, después una vez recibidos, con un psicoanalista que tuvo durante su carrera promedio 9 y pico, o atenderse con un psicoanalista que tiene promedio 6 o 7. Estaba en una clase y un profesor en el teórico dice, porque después ustedes cuando la gente elige un psicólogo, prefiere uno promedio de 9.50 y no uno de 7, ¿no? Y yo era en promedio 9.70. Y uno que tenía promedio 7, que es un loco muy lúcido, dice, disculpe profesor, pero yo iría con el 7. El otro es medio raro. Y la verdad que sí, yo un poco coincido. Me acuerdo de uno de los profesores que más me marcó en la universidad y que fue también un poco determinante para que yo dejara la licenciatura de Economía, J.R. Rodríguez. Me enseñó en una intensiva materia de invierno, más que otros docentes en todo un cuatrimestre. Y entre otras cosas que nos enseñó de la vida, nos enseñó a desconfiar de todo, más incluso de los alumnos 10, de los alumnos perfectos. ¿Qué quiere decir que un alumno tiene promedio 10 durante toda la carrera? ¿Que sabe todo? ¿O que hizo perfectamente todo lo que le pidieron? ¿O que sabe perfectamente quizás lo que el profesor esperaba de él? Y antes de hablar de todas las temáticas que me interesan, ser tu propio jefe, los amigos, el individualismo, el narcisismo, la soledad, el chat GPT, quiero hablar exclusivamente del psicoanálisis, del consultorio, de explicar o bordear un poco algunas cuestiones, porque si hubo un recorte que me pareció impactante, un clip muy poético, es la idea de que en la terapia se trabaja absolutamente sin testigos. Es el único laburo donde vos laburás sin testigos. Nadie te ve laburar. Solamente la víctima, el loco. Y que si vamos, tu palabra contra la mía, ya sabemos quién gana. Entonces vos ahí podés hacer lo que vos quieras. Y atención, porque como decía el tío Ben en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí podés hacer lo que quieras, dice Chinaski. Entonces, el profesional, el psicoanalista, es alguien que sí o sí
tiene que renunciar a ese poder para poder justamente encarar una terapia. Y Lacan dice, ¿por qué alguien va a querer renunciar a ese lugar de poder en el que el otro te pone para hacer psicoanálisis? Es raro que alguien rechace ese poder, porque vos con ese poder te lo puedes coger al otro. Total. Lo puedes hacer votar bien, o lo que vos considerás que es bien. Sí, le puedes lavar el cerebro, lo puedes reeducar emocionalmente, vos lo puedes dirigir en ese lugar. Entonces, vale mencionar que somos un país totalmente analizado. Creo que somos el país con más psicólogos per cápita del mundo. Hay realmente muchísimas opciones hoy para iniciar una terapia de psicoanálisis. Y eso, creo, para el doctor Chinaski es también un poquitito raro. Rechazar ese poder es raro, ¿no? Hay que haberse analizado, ¿no? Más que haber vivido, ¿no? Para tener ese gusto raro. Y que sean tantos los que tengan ese gusto raro en renunciar al poder, y es raro. Capaz que hay muchos que quieren, pero no quieren renunciar a ese lugar de poder. Por eso también sirve la divulgación, para que la comunidad, para que nosotros podamos estar al tanto de lo que pasa. Habla de más que haber vivido, se tiene que haber analizado el analista, porque Trapé justamente le preguntó si el analista, además de estudiar, tiene que vivir. Porque por ahí el promedio 10, el alumno brillante, no salió de joda, no vivió y por ende quizás no entiende nada de la vida. Y en realidad no, le dice, no, porque justamente de eso se trata. No está el yo del analista, no están sus pensamientos sobre la vida, no vas a que te valide o te diga si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Me pongo el lacaniano y te digo, no, el analista justamente no tiene que vivir, tiene que dejar de vivir para ocupar esa función. Tiene que dejar a su yo afuera del consultorio. Lo tiene que echar a patada del consultorio, dice Lacan, a su propio yo. Y sobre todo, tampoco es bueno idealizar al analista por esto del saber supuesto y el saber expuesto. El psicoanálisis no es un camino fácil o cómodo, o mejor dicho, va en busca de la incomodidad, pero quizás atravesando los puentes de las incomodidades. Finalmente dice Chinaski que una terapia es para recuperar un equilibrio que se alteró, un procedimiento, un tratamiento para recuperar un equilibrio que se perdió. Es un término que está tomado de la medicina, la cuestión de la terapia. El que viene, viene porque se dio cuenta que orientándose por sí mismo no le está yendo bien, que termina siempre más o menos en los mismos ruinosos lugares. Entonces viene a abrir una conversación con otro. Si ese otro se pone en un lugar de ideal, en lugar de que sabe, en lugar de poder, las cosas son mucho más fáciles para vos, son mucho más cómodas. Lo que hablábamos del saber supuesto y el saber expuesto. Vos no conocés lo que hizo el analista en su vida, no le tomás examen, va a decir Chinaski. ¿Se acuerdan de eso que dijimos que es un lugar sin testigos? Bueno, a eso sumale que vos, al tipo o a cualquiera con quien te vayas a analizar, le suponés un saber, pero después ese saber se tiene que demostrar. No promovemos el cinismo, los psicoanalistas, cuando señalamos los estragos de la moral. Te invitamos a que vos revises tu relación, sobre todo con lo que te haces a vos mismo, con lo que le haces a los otros también, desde luego. Pero haciéndole cosas a los otros, te estás haciendo cosas a vos también. El psicoanálisis se centra en la palabra, en el discurso, en lo que decimos, o más que en lo que decimos, en el cómo lo decimos. ¿Vivimos como hablamos o hablamos como vivimos? Vivimos según como hablamos, no al revés. Uno por ahí tiende a creer que los que viven bien hablan bien, pero es al revés. No puedes andar bien si hablas mal, es decir, si hablas en tu contra, ¿no? En contra de los tuyos. No es hablar bien en un sentido estético. Decir bien lo que te hace mal, que sería, ¿no? La ética del bien decir, la que orienta a un psicoanálisis. Decir bien lo que te hace mal y lo que te hace bien también, ¿no? Para afirmarlo y sostenerlo. Hablar bien y hablar mal. Me encanta ese concepto de hablar mal. No en el sentido de las malas palabras y el viejo sentir de Fontana Rosa, sino en el sentido de hablar mal, a veces hablar en contra tuyo. Gente que por ahí sin darse cuenta se odia o se trata muy mal a sí mismo o se trata incluso peor a sí mismo de lo que trata a las demás personas. Nuestra labor no tiene que ver con cómo está el otro, sino qué hace con lo que dice. Nos interesa sobre todo la enunciación. ¿Qué hace el otro cómo usa el lenguaje? Entonces nuestra atención está puesta sobre todo en el acto de enunciación, más que en el contenido de los dichos, más que en los enunciados. Lo que decimos siempre es el cómo, no el qué. Cómo expresamos eso que expresamos, cómo se articula nuestro discurso, nuestra expresión. Entonces, cómo decimos es determinante.
Claro, si vivimos como hablamos y no al revés, por ahí un cambio en mi discurso, en el discurso, puede motivar un cambio en mi vida. Lo que decía De Caro también, no es el qué, es el cómo. La batalla por las palabras hay que darla, no hay que dejarle las palabras al enemigo, que siempre se agarra las que mejor funcionan, que son generalmente más que contenedores vacíos que se rellenen, que nadie sabe bien, ¿no? Esas palabras que nadie sabe bien qué son, ni eso, la libertad, el éxito, la felicidad, son palabras ideales para la manipulación ideológica. De nuevo, el lenguaje, los riesgos, el vivir como se habla, la batalla del lenguaje hay que darla en todos los aspectos de la vida, la ampliación del campo de batalla, diría Hollebeck. Pero hay palabras que son difíciles de definir. Esas palabras que, como decía el doctor Chinaski, se pueden usar para la manipulación ideológica. Son difíciles de definir, entonces se pueden utilizar para decir cosas distintas, lo cual no está mal. A los psicoanalistas nos encanta que las cosas se pueden decir de una manera o de otra, no nos interesa que las cosas se digan solo de una manera, siempre igual, todo lo mismo. Me encanta, es obviamente otra de las cosas que me gustan de Chinaski, que usa frases de canciones de Los Redondos en su lírica, en su discurso, es la poética del rock. Y hablando justamente de la batalla del lenguaje, lo prometido del principio. ¿Por qué al doctor Chinaski le dicen Chinaski? ¿Chinaski lo elegiste vos? No. Lo eligieron otros, Sí, amigos, sí. Intuyo. Amigos. Determinante. Como les dije, Chinaski es un personaje de Bukowski. A mí personalmente me encantó leer a Bukowski a los 20 años, aunque haya llegado tarde. Si tienen 15 años, 16 o 20, agarren cuentos de Bukowski. Chinaski es un alter ego de Charles, de Henry Charles Bukowski, y como el tipo es un escritor maldito, un borracho que es un genio y que se odia a sí mismo y se destruye, Javier Pérez como que no se casó de inmediato con el apodo que impuso la amistad. Y a mí no me gustó. Ahora sí, porque ya Es un personaje miserable, Chinaski. Es un miserable. Es un show literario. No tiene amigos. Es Bukowski mismo contado por sí mismo. Porque Bukowski se llama Henry Charles Bukowski. Henry es el nombre de su padre. Él se lo saca y usa el Charles, más canchero. Claro, Chinaski era un personaje, no era el apodo de Bukowski. A Bukowski y a Chinaski, a los dos, les decían Hank, porque el viejo Bukowski, el padre de Charles Bukowski, era alemán, y para pronunciar su nombre, Henry, metía una K en el medio, decía Hankry, y de ahí Hank, y terminan llamándolo Hank. Uno es como el otro lo nombra, esto que vos subrayabas, de que el nombre siempre te lo ponen. Y que por lo tanto siempre tiene que ver con el deseo de otro, más que con el tuyo, no te consultan. El deseo es el deseo del otro. Alguien lo deseó para que pueda ser deseado por vos. Una locura, ¿no? Tus padres te nombran para toda la vida, un nombre que te define y te acompaña hasta la muerte, excepto que hagas un trámite para cambiarlo. Tus amigos también te nombran, también te definen, te declaran de una manera, muchas veces para siempre, y como es el caso de varios amigos, e incluso yo tengo apodos que, sin molestarlo, tampoco me identifican. A Chinaski tampoco le dieron a elegir. Como dijo un profesor ultra hippie acá en Éter cuando entró a clases un día a sus alumnos: hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? Capitán súper increíble, me gusta que me digan. No te dan nunca a elegir los amigos. ¿Cómo querés que te digamos? ¿El lindo? No, o sea, siempre el gordo, el rengo. El narigón, claro. Y marca también la virtud de esto, que para eso también están los amigos, para acompañarte, para elevarte, para sostenerte, para hacerte feliz y necesariamente también para bajarte del pony, para que puedas poner los pies en la tierra y para hacerte entender que si mamita te hacía la sopita, tus amiguitos son tus amiguitos y no tu mamita, y la sopita en algún momento te la tenés que hacer vos. Para tu vieja sos el príncipe, el rey. Bueno, para tus amigos son lo que tus amigos quieran.
Y porque te bajan un poco el copete, un poco la función de los Y amigos. está todo bien, ¿no? Claro, yo digo que es un poco la función de los amigos bajarte el copete, porque uno viene de ser su majestad el bebé, dice Freud. El bebé dice, Todo gira alrededor tuyo. Sí, y una porquería, digamos, un bebé ya lo, que nacemos prematuro, no sirve para nada un bebé, por eso hay que cuidarlo tanto. Un bebé no sirve para nada. Me encanta, claro, es el tema del yo, del creerse alguien, de sentir que sos lo más importante del mundo, el protagonista de tu vida y del universo. Pero no es que todos piensan eso, no todos piensan así, o solo un narcisista exagerado como yo. Nos constituimos en un lugar como que somos alguien, ¿no? Que venimos a completar la familia y de eso estamos enfermos, de eso no nos terminamos nunca de curar, de haber sido el falo, ¿no? Ilusoriamente. Y de creernos alguien, de creerse un yo, dice acá en la enfermedad mental. Entonces está bueno tener presente que el otro viene, te nombra y te define, y uno nunca termina de saber por qué lo llaman a llamarse como lo llamaron a llamarse. Es siempre, y por lo tanto el propio nombre es siempre un poco incómodo de llevar. Nadie se lleva del todo bien con su nombre. Y ahí la importancia justamente de la amistad, porque la amistad muchas veces te saca de esa conversación infinita con vos mismo que tanto va a repetir el doctor Chinaski. La amistad muchas veces te pone en tu lugar de realidad. Dice, el amigo es el corcho que impide que el diálogo entre yo y mí se precipite en la profundidad. El amigo es el que te impide hundirte hablando con vos mismo, te saca afuera. Si no, esta noche me quedo adentro. No, vamos, te dice. Salimos, ¿no? Vamos al bar a conversar. Y si dejás de dar vueltas y vueltas en lo mismo, pero ojo, porque muchos dicen, no, yo no voy al psicólogo porque tengo amigos, no me analizo porque puedo charlar de mis problemas con la gente y demás. Bueno, charlar con tus amigos es muy bueno, no dejes de hacerlo. Hablar de tus problemas y de lo que sentís es genial, es muy recomendable, está muy bien. Pero en relación a cómo hago eso, no voy a terapia. Yo no creo que sea realmente lo mismo, porque muchas veces, y lo vamos a hablar en breve cuando metamos a la inteligencia artificial a charlar a la mesa, es que los amigos no tienen ninguna obligación de incomodarte. Y lo que dice Chinaski es que justamente el rol del analista no es creerte y seguirte el juego como si nada. Siempre vienen a vendernos más o menos el mismo cuento y quieren cantar el estribillo ese que les queda cómodo. Básicamente que yo soy un muchacho bueno y honrado y que al mundo nada le importa, ¿no? Y que no me dan lo que yo merezco, sí. Pero claro, hay una trampa ahí, una trampa en la que caemos todos, que cuando gritamos ¡qué terrible! La grieta, gritamos desde adentro, no somos unos observadores, somos plenamente protagonistas de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, en nuestra queja hacia la afuera está también, muy obvia, la queja ante la propia inacción. Porque uno quiere hablar, sí, de cómo sufre y el mal que los otros me hacen. Pero no quiero hablar de la tajada gozosa que saco yo en ese quilombo que vengo a denunciar como si yo no formara parte del mismo. Entonces, muchas veces se cae en la comodidad de no incomodar al paciente, de no hacerlo hablar justamente de eso que no quiere. Y es una comodidad peligrosa. Me gustó mucho una historia que cuenta el doctor Chinaski sobre un paciente suyo. Habla de una situación cuando ocurre un lapsus, un fallido, eso que uno dice sin querer cuando quería decir otra cosa. Entonces, eso en sí mismo no quiere decir realmente nada de por sí, quizás no sé. Pero el analista lo invita como amablemente al trabajo de la interpretación, dice Chinaski. Y por supuesto, el paciente, el analizante, quiere seguir hablando de lo que quiere seguir hablando, no quiere detenerse en ese pifie, no quise decir eso. O sea, lo importante, no. Después me contás lo importante, después me contás lo que me estaba diciendo, pero primero vamos a un toquecín a ese lapsus, le propone el psicoanalista, y parece que ante la negativa del psicoanalista y con el querer seguir, el tipo se encula, el paciente se encula, lo que dice Chinaski, una transferencia chiva, como que se puso de punto, se enculó y le dijo, yo acá pago para hablar de lo que quiero, como si fuera un cliente en un restaurante que siempre tiene la razón. Yo acá pago para hablar de lo que quiero. Y yo le dije, no, disculpame, pero de ninguna manera. Para hablar de lo que querés, vos no necesitas pagar. Vas al bar con un amigo. Vos acá pagás para hablar de lo que no querés hablar. Ese es nuestro trabajo. Interesante manera de abordarlo.
se va entendiendo un poco la diferencia entre un profesional del psicoanálisis y un amigo o alguien que puede escucharte y ayudarte con un problema. El peligro es hundirte en una conversación infinita con vos mismo, es darle cuerda a una repetición. Vos lo que necesitas del analista es que interrumpa la conversación con vos mismo, porque conversando con vos mismo terminaste siempre en la misma zanja, siempre en los mismos ruinosos lugares terminás. Por eso que vas a ver a un analista para que interrumpa tu conversación con vos mismo. Entonces, ahora sí, vamos a traer a la inteligencia artificial a la conversación. ¿Qué piensa el doctor Chinaski de la gente que se atiende con ChatGPT? ¿Banca o no banca el psicoanálisis con inteligencia artificial? Hagan sus apuestas. Y es peligrosísimo porque te conduce a lo peor. Sé poco de inteligencia artificial, pero hasta donde sé, por lo que me llega, por lo que veo, es algo que te da lo que vos le pedís. A vos le pedís, vos le haces un pedido, lo que a vos te hace falta y te lo da. Claro, el gran peligro del que hablamos antes, lo dice el doctor Chinaski, al ChatGPT vos le hablás de lo que querés, no va a hacerte hablar de lo que no querés. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un analista? No te sigue el juego un analista. Siempre opera apuntando a tu división, a que vos te cure de la ilusión de que haces uno con vos mismo y que vos realmente querés o que vos decís que querés. Porque esa es otra, inteligencia artificial te da no lo que vos querés, lo que vos creés y decís claro que vos querés. Bueno, atención con lo que acaba de decir, que te cures de la ilusión de que vos querés lo que vos decís que querés. Me interesa esta cuestión de lo que querés, lo que quiero y la diferencia entre lo que digo que quiero y lo que realmente quiero. El ChatGPT o cualquier inteligencia artificial puede entender el sarcasmo, la ironía, puede leer entre líneas, entender un subtexto, pero como dice Chinaski, no tiene la hipótesis del inconsciente. El ChatGPT no se analizó. No se le ocurre que vos puedas querer algo que distinto a lo que vos decís que querés, porque no tiene la hipótesis del inconsciente el ChatGPT, porque no se analizó el ChatGPT. Igual por ahí sí se le puede ocurrir, y si no se le ocurre ahora, por ahí en algún momento va a pasar. El doctor Chinaski cree que su trabajo es irreemplazable por la inteligencia artificial, y alguien en la mesa le pregunta si puede ser que la gente acuda a ese tipo de terapia por una cuestión de dinero. Otra cosa que siempre está sobrevolando el tema del psicoanálisis como si fuese un gusto de ricos, y acá dice el tipo algo que me parece por demás interesante. Un psicoanálisis te puede conducir a aprender a generar dinero. El ChatGPT no sé. En cambio, si vas a un psicoanálisis con poca guita, pero te pones a laburar realmente un análisis, y al poco tiempo tu economía lineal va a mejorar, y por lo tanto tu relación con la plata falsa probablemente también. ¿Cómo? ¿Un psicoanálisis te puede conducir a aprender a generar dinero? Claro, información. Información es poder. Con más información y con mejor información podés tomar mejores decisiones. Yo les digo eso a los analizantes. Se lo garantizo incluso a veces. Cuando vienen y dicen, pero yo no tengo guita. Bueno, si venís y te comprometés a trabajar, de acá a unos meses vas a tener la guita. Y la tienen. El psicoanálisis, entre otras cosas, te hace ganar más guita. Linda máxima, tremenda estrategia de venta, pero más allá de lo que puede hacer o significar el dinero, le preguntan mucho a Chinaski sobre el amor, sobre las relaciones y el ChatGPT, pero sobre todo me gustan las respuestas del doctor Chinaski porque creo ahí que acierta en lo que presume del chat y al mismo tiempo lo equipara con algunos otros colegas suyos. ¿Qué respuesta te puede dar ChatGPT sobre amor, sobre relaciones? La que entrelea en tus dichos que vos necesitas escuchar. No es difícil entender qué quiere el otro que vos le digas. Hay muchos terapeutas que operan así. No es un invento nuevo de la inteligencia artificial. Claro, no es un invento de la inteligencia artificial. Porque si vos no incomodás al paciente, si le decís lo que quiere escuchar, además de que no avanza, vuelve siempre a la misma conversación y no se va, no se enoja. Sigue siendo tu paciente, sigue siendo un negocio atenderlo. Cuando el tipo le dice, yo pago acá para hablar de lo que quiero, y Chinaski le dice, no, acá pagá para hablar de lo que no querés, si querés hablar de lo que quieras, andate a otro lado, el tipo se levanta y se va. El profesional justamente te pone en un lugar donde vos tenés que trabajar. La terapia
es, de nuevo, un camino de conocimiento personal. Es, en definitiva, lo que haces vos con tu vida. Y lo que haces con tu vida es lo único que vale. Pero, a decir verdad, tampoco somos tan importantes. Y, sobre todo, el creerse uno demasiado puede generar alejamiento de las personas y hundirse en la soledad. En el capítulo de inteligencia artificial, de cómo contar cosas, hablábamos de las posibilidades que tiene la herramienta de ser un cambio disruptivo en el acompañamiento y cuidado de personas mayores, de generar vínculos con máquinas, de cómo y si ya está sucediendo. Pero para el Dr. Chinaski, la inteligencia artificial no te saca de la soledad, sino que te hace profundizar en eso mismo. El tema es que no te saca de la soledad, te atornilla en ella. Ese es el tema, porque no va a interrumpir la conversación con vos mismo, no te va a sacar afuera, sí, te va a hundir hablando con vos mismo. Claro, estás más acompañado y a la vez estás más solo. Es un juego casi masturbatorio. Y ahora el Dr. Chinaski va a hablar del gran problema, lo que nos conduce siempre a la soledad. Esta cuestión de creerse especiales. Su majestad el bebé, como decía Freud. Lo que está tan de moda últimamente, que es el individualismo. Yo diría que el gran problema, lo que nos conduce siempre a la soledad, es el narcisismo. Y la soledad es el gran problema de los humanos. Algo que les gusta mucho decir a los psicoanalistas. Estamos inevitablemente solos. Los psicoanalistas nos gusta decir que estamos solos, inevitablemente, por estar solos ante la muerte y ante la sexualidad, es decir, ante el goce, ¿no? Ante el propio goce. Nadie sabe muy bien qué hacer con su propia necesidad de satisfacción, de algún modo está solo porque tiene que inventarse de alguna manera, y ante la muerte, bueno, cada uno está solo. Y en realidad es una complicación que aprendimos a resolver en comunidad, agrupándonos, viviendo en sociedades, con leyes, con reglas, con imposiciones, pero sobre todo en grupo. De a muchos, solo sos pollo en el mundo. La humanidad sin la grupalidad no hubiera sido nada. Nosotros decimos el narcisismo, el individualismo y la alucinación de que uno solo se las puede arreglar más o menos bien. Es la enfermedad mental, decía Lacan, del ser humano. Creerse un yo, creerse autónomo, creerse suficiente, es la enfermedad mental del ser humano. Porque justamente lo propiamente humano es reconocer ese desvalimiento, esa precariedad que te habilita a ir a buscar a otro para armar una historia que te mejore. No solo la vida, sino a vos mismo. El discurso del individualismo más presente que nunca en la contemporaneidad. Del yo sin necesitar a nadie, de creer que sos autosuficiente. Y no solo autosuficiente en lo material, sino en lo emocional. Quererte vos y no te va a importar nada que a nadie te quiera. Si vos te querés, está todo bien. El amor propio, como dice Alexandra Cohen. Alexandra Cohen dice, el amor propio es un ungüento que vos te pasás por toda la cuerpa y hace que el otro te resbale. Que no te duela, que no te haga nada. Claro, una buena dosis de amor propio y la otredad, allá nos vemos. Y esto no es solo una moda que pasó en estos últimos años, es algo que también se promueve desde el gobierno actual, desde el oficialismo, como dice Chinaski, desde la ideología dominante. Hoy la que va no es más el colectivismo, hippies asquerosos, hoy se usa el individualismo. Los aparatos de propaganda de la ideología dominante, que es el oficialismo, promueven que cada uno tiene que arreglarse por su lado, ¿no? Ingeniársela como pueda, promueven eso, ¿no? De que no haya esa causa colectiva que hace la vida digna, sino que volvamos a lo que sería la vida en los animales salvajes. Claro, pero esto de la ideología dominante, los que promueven el individualismo y el sálvese quien pueda, es parte de lo que Freud viene denunciando hace años, lo que Lacan va a decir que es nuestra enfermedad mental. Ahora la ideología dominante promueve esto que Freud venía a denunciar, que era nuestra enfermedad mental, como dice Lacan. Creerse que uno, librado de su propia individualidad, puede ser gran cosa. Es propio del narcisismo. El narcisismo te hace creer que sos único, inmortal, eterno, y eso es lo que te deja solo. El creer que solo sos capaz de todo, que justamente no necesitas a nadie. Estar irremediablemente, ineludiblemente en un punto condenados a la soledad y por lo tanto a intentar salir de ella inventándonos historias, amores, ficciones, cuentos
Pero ahora, justamente, ha triunfado y ha devenido ideal la ideología contraria a la del individualismo. Y está justamente muy de moda también en el contexto de una precariedad laboral tremenda en la Argentina, en la uberización de la economía y del mundo, el concepto de trabajar por la tuya, ya sea agarrando una bicicleta o un auto o una moto y saliendo a laburar o emprender, crea tu marca, la increíble oferta de sé tu propio jefe. Chicos, pibes que deberían ser jóvenes por la corta edad y sin embargo repiten cosas nefastas y retrógradas como sé tu propio jefe. Dicen, ¿cómo sé tu propio jefe? ¿De qué estamos hablando? Se fue a laburar solo. Uno necesita juntarse con otros para mejorar. ¿Cómo trabajar solo? Vas a hacer siempre lo mismo y mal lo vas a hacer. Y además de eso, ¿cuál es el peligro? Bueno, justamente no ser un gran jefe, quizás no tener la capacidad operativa o no tener la capacidad emocional, porque sos vos, como jefe de vos mismo, podés exigirte a niveles inhumanos, a niveles que por ahí ningún jefe llegaría a exigirte. Y precarizado por vos mismo, porque vos te podés explotar a vos mismo mucho más de lo que te puede explotar el más sorete de todos los jefes del mundo. Te podés explotar más que el señor Burns. Vos a vos mismo te podés hacer mucho más daño. Y de alguna manera, la terapia también puede funcionar para lo mismo. Quiero decir, no para lo mismo en el sentido de explotarte, sino para que puedas rendir más ante la explotación del sistema capitalista. Arregla tus problemas y seguí produciendo, amor. Bueno, la lógica de la terapia, Lacan dice, es la lógica del amo. Es que las cosas funcionen, que la producción no se detenga, ¿no? Y que las cosas del deseo esperen sentado. Y Freud quiere vender lo que descubre, el psicoanálisis, y habla del yo, de la esclavitud, de la vocación de esclavo del yo, y su hija, que después al parecer lleva su legado a Estados Unidos, país que Freud odiaba igual que Perón, crea la Association, no sé qué mierda de psicología y todo eso, pero claro, no usan el descubrimiento de Freud para combatir la esclavitud, sino para profundizarla. Los yanquis leyeron a Freud. Lo que pasa es que lo usaron al revés. Y Freud decía, el yo tiene vocación de esclavo. Entonces los yanquis dijeron, ay, venga para acá. ¿En serio? Vamos a hacerlo fuerte al yo, dicen los yanquis. Y sí, porque un esclavo más fuerte, un yo más fuerte es un esclavo más fuerte. Claro, amigo. Así que los seres humanos tienen esa vocación de una, por favor. De hecho, ¿cómo explicás que la gran mayoría del mundo esté laburando en lugares que no ama, por no decir que odia? Que haya gente que no para de acumular y que haya otros inmersos en la más crítica indigencia. Y siempre el mejor esclavo es el que se cree libre. Entonces, vamos a hacerle creer que se la tiene que arreglar solo. Que él puede ser su propio jefe y que se tiene que amar a sí mismo. Decía, a mí mismo, no. Con toda la gente linda que hay. Acá salís acá, a la calle Córdoba. No, a vos mismo. Vos te tenés que amar a vos mismo. Me gustó. A mí mismo, con toda la gente que hay. Ya lo dijo Alejandra Cohen. El amor propio es un ungüento que hace que el otro te resbale. Pero más allá del amor propio, hablamos antes de irnos un poquito del amor y aprovechamos como excusa a Alexandra Cohen, pareja de Martín Cohen, la persona con la que hablamos, de la que hablamos en los programas anteriores, para otra de las citas del otro libro de Alexandra Cohen. Pregunta el periodista al doctor Chinaski, ¿sirve para algo el amor? ¿Sirve para algo el amor? No, no sirve para nada. No, medir el amor en el lenguaje de la finanza, de los negocios, no va. Eso lo dice la gran psicoanalista y escritora Alexandra Cohen. El amor en el lenguaje de la finanza. No me sirve. Estar con vos no me suma. ¿No? ¿Viste? No, el amor no sirve. Es un gasto improductivo. No es para hacer negocio el amor. No. Si querés hacer negocio en el amor, terminá con el corazón roto. El culo ni te cuento. Bueno, muy interesante. El lenguaje de las finanzas en el amor. No me sirve, no me suma. El amor es un gasto improductivo, dice. Claro, no es para hacer negocio, porque en realidad es el mejor negocio el amor, aunque en economía sea a pérdida. Pero no es solo eso, porque el amor, según descubre Freud, es además eso que nos enferma. Porque nosotros nos enfermamos porque estamos en el amor, descubre Freud. Estamos enfermos de amor. Esa gente que no se enferma nunca, no es porque toma mucha kombucha, es porque no quieren a nadie. Va a decir, viste, siempre hay uno en la familia. Va a decir, ¿cómo hace la tía Norma para morirse? Pobre la tía Norma. Pero se entiende lo que quiere decir Chinaski. Habla que, por ejemplo, los animales salvajes
no se enferman, no se angustian, porque no están en el amor. Como si fueran animalitos salvajes. ¿Viste? Los animales salvajes no están en el amor. Y por eso los animales salvajes andan bien, ¿viste? No se enferman, no tienen problemas de salud. Pero lo que enferma es el amor, descubre Freud, cuando estamos enfermos de amor. Bueno, el miedo, el amor, el dolor, habla en una nota sobre esa frase de si duele no es amor, y le pregunta, ¿acaso si no duele puede llegar a ser amor? Y cuenta que Dolina, yo cuento que Dolina tiene dos frases muy buenas sobre el amor y los amigos, haciendo una comparación exagerada. Dolina dice, por un lado, que te cambia al mejor de sus amigos por media novia, y por el otro te recuerda que nadie se rompe la cabeza contra la pared porque lo dejó un amigo. Está claro que el amor probablemente sea lo único que duele. O te duele una cosa cuando tenés un amor en juego. Es como los que no tienen miedo, a veces tiene buena prensa, ¿no? Y es porque no quieren, porque el miedo también porque querés algo. ¿Sí? ¿Por qué vas a tener miedo? Los que en la pandemia salían sin barbijo, no tenían miedo al virus. Y no quieren a nadie. Los que no tienen miedo no quieren a nadie. El amor es lo único que duele, va a decir Chinaski. Te duele una cosa cuando justamente tenés un amor en juego. Me parece hermoso el concepto, porque en el amor hay miedo, en las emociones hay cosas en juego. Pero claro, si no tenés ese peso, si odias a todo el mundo, si no tenés nada que atesorar, es mucho más fácil y mucho más feo transitar por la vida. Lo único que prolonga la vida es no querer a nadie, ¿viste? Y la gente que no ama está a salvo de las enfermedades, de salud, no te molestan con mensajes, no te piden nada y viven más. Mirá el Mirta Legrand. Y en esa comparación con los animalitos salvajes, habla que ellos se la arreglan solos, mientras que nosotros, con el amor, hicimos una locura del hecho de encontrarse con gente. Empezamos algo totalmente distinto. Los animales salvajes no necesitaron inventarse el amor. Ellos se bancaron estar cada uno solo, librado a su propia individualidad, buscando la satisfacción cada uno por su lado, la lucha por la supervivencia, etcétera. Nosotros nos fuimos a dormir con otro. Nosotros inventamos, ¿cómo se nos ocurrió? Vivir con otro, ya bajo el mismo techo. Y habla también de las virtudes, también de la cuestión del amor, porque el amor no es solo enfermedades, eso que te hiela los huesos, que te revuelve todo. El amor te trasciende, te enciende, te estimula, te hace mejor. Porque cuando estás en el amor, viste que estás mejor. Cuando un amigo está en el amor, dice, mira qué bien que anda ahora. No se queda hasta tan tarde, no escribe llorando todos los días, no chupa tanto. Te mejora. Y bueno, obvio que también puede existir el caso contrario. Un amor te puede hacer mierda, te puede oscurecer, puede pasar. Estás en un amor que te consume más de lo que te hace brillar. Y bueno, por ahí no es un gran amor o no es el más conveniente. A veces sí, es verdad, a veces el amigo se debilita porque se mete en un amor que lo exprime y que lo debilita. Le pasó a Charly García, ¿por qué no le va a pasar a tu amigo? Viste que Charly dice, me siento mucho más fuerte sin tu amor. Es decir, ese amor me debilitaba, por supuesto, el amor también te puede conducir a la ruina. Pero bueno, lo mejor es justamente cuando te ilumina, cuando te eleva, cuando te estimula, cuando te ayuda a lograr la mejor versión de vos. Pero, ¿cómo se nos ocurrió? Porque meternos a vivir con otro ser humano, compartir la vida, llevar una cotidianeidad con otra persona, con otro humano que no sos vos en tu individualidad, en tu intimidad. ¿Por qué se nos ocurrió una cosa así? Se nos ocurrió porque nos vimos con que no podíamos con nosotros solos. Entonces, el gran problema de lo humano, lo que nos hace humano, es vernosla con la soledad, con lo insoportable de que han librado a nosotros mismos y la necesidad de salir a armar historias con otros que nos mejoren la vida. Porque claro, de eso se trata todo, el psicoanálisis, este programa, lo que hacemos en cada momento. Cosas para mejorar la vida, armar historias con otros, no desde la individualidad, desde lo colectivo. Yo agradezco inmensamente la oportunidad de hacer esto, de que esté acá Facu Sosa operando, de que esté también Luca de Radio Éter gestionando toda la programación, de que esté la comunidad de las personas que escuchan este contenido cada vez más en YouTube, en Spotify, que también les mando un saludo y les agradezco. Está ahí también Miguel del otro lado del vidrio, está Ángel de limpieza que pasó antes, mi hermano, mi vieja, toda la gente que nos escucha.
de eso se trata, de armar algo para combatir esa soledad. Vos estás solo cuando te crees que sos alguien. Cuando entendés que sos nadie, como dice Los Redondos, yo soy nadie. Y salís a encontrarte con los otros, te metés en la unidad básica. En la unidad, sí, encontrarte con otros, salir al mundo, salgan al sol, idiotas, decía Billy Bond. Salir a compartir. En el encuentro de lo humano está lo lindo. Hay gente que no, y también hay, bueno, esto no todo es para todo el mundo, pero realmente hay algo del encuentro con otras personas que es espectacular. Cualquiera lo sabe. En compañía se la pasa mejor, se lo pasa bien, y en muchos casos, o en el mejor de los casos, en compañía te olvidás también de todo lo demás. Si vos estás junto con los tuyos, o sea, en un ritual popular, tocando la guitarra, comiendo un asado, así sea una faldita, no te acordás de ir al shopping a comprarte esas huevadas innecesarias que te comprás creyendo que te las comprás vos, que la elegiste vos, y te estás comprando la misma pelotudez que todos al mismo tiempo. Otra cosa, no se olviden que esto del psicoanálisis es una jodita bastante nueva. Hay gente que se pregunta por la eficacia, por la eficiencia, por la vigencia del psicoanálisis, por el rigor científico. Y Chinaski siempre recuerda que es un descubrimiento joven, realmente muy joven, que denle unos años al pequeño psicoanálisis y ya va a dar que hablar, que bastante dio con todo lo que tiene en contra. Viste que es un discurso muy nuevo, tiene 120 años, y es un discurso que viene a discutir con señoras entradas en años, con discursos con la Iglesia Católica, más de 2000, con la medicina, contando de Hipócrates nomás para acá ya son más de 2000, con la filosofía, contando nomás de los griegos. Entonces el psicoanálisis es un chiquitín, es un jovencito encima judío que se siente en la mesa de los grandes a discutirle. En definitiva, la terapia, el psicoanálisis, es un camino, una aventura. Decía Chinaski, que decía Pedro Saborido, es un bondi que no hace siempre el mismo recorrido y que te lleva a lugares que a veces decís, upa, ¿qué pasó? ¿Qué cagada? Es siempre un bondi que no se sabe a dónde te deja, porque no existe el puerto donde te va a conducir de antemano. Te sube y vos decís, pero ¿a dónde va? Vamos, te dice Freud. Arriba. ¿Pero a dónde vamos a ir? No se sabe. El que se sube a la nave analítica es siempre un inocente, porque no sabe a dónde lo va a conducir. A la nave analítica, me gustan las palabras que usa, y que vos también al chofer le das un saber supuesto, como hablábamos al principio. Pensás que sabe a dónde va, pero en realidad no sabe a dónde va. Y atención con esto, porque vos decís, che, pará, manejás el bondi, no me conducís, no, en serio, no sabés hacia dónde vamos. Pero el analista tampoco sabe. Pero el que se sube tiene la ilusión de que el otro sabe. Por eso se sube. Por eso es necesaria esa confianza. Y tiene la ilusión de que nosotros sabemos dónde vamos a ir, pero no, nosotros no sabemos. Claro, porque el analista no trabaja por vos. El analista te ayuda, te interrumpe esa conversación con vos mismo y te ayuda a trabajar. Los cambios son en tu vida, los cambios son lo que haces vos, las decisiones que tomás, cómo vivís y sobre todo cómo te expresás, cómo hablás, cómo te comunicás con los demás y con vos mismo. Eso sos, no lo que querés ser, no lo que pensás que sos, sino lo que sos, lo que haces con vos. Aunque bueno, tampoco hay que exigirse tanto, ni que seas tu propio jefe. Aunque en tu propia vida creo que un poco sos tu propio jefe. Siempre se carga las tintas con lo que uno se hace a sí mismo y está muy bien. Está muy bien esa dimensión. Sartre planteaba, ¿no?, como que uno que se enferma a sí mismo. Pero no hay que perder de vista también que el mundo es bravo también. El mundo es bravo, Creo que la vida es, ante todo, injusta. Divertida, lo que quieras, pero tampoco sé mucho de justicia y tampoco sé mucho de psicoanálisis. Se nota, podrían decir, después de escuchar este programa. Pero bueno, ya era hora de que lo supieran. Hoy, una excusa para la extrapolación tácita de la introspección. Una excusa para hablar de algo que me gusta, que es lo que hago acá. Justo ahora estoy en una pausa de mi análisis, pero me gustaba eso de decir, uso y recomiendo analizarse con alguien profesional. A mí me ayudó mucho. Creo que conocerse, escucharse, tiene un gran valor. No es tan fácil como parece, y menos cuando uno habla todo el tiempo. En el episodio de hoy, ¿cómo contar al Dr. Chinaski?
cómo contar a Javier Pérez, cómo contar la psicología y el psicoanálisis en Cómo Contar Cosas. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Muchas gracias, Facu Sosa, en la operación, a Radio Éter, también gracias por los estudios y a toda la gente que se suma a Cómo Contar Cosas, un podcast de antología en épocas de stream, un programa de radio. De todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de deshinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Saludos también a Berco, mi gran amigo especialista en la materia, al que no le consulté para este episodio, a Edolina, mi hermano, a mi vieja que está escuchando, a Ángela, a Miguel, ahí, a la gente nueva. Tuvo mucha repercusión el último episodio en YouTube, así que les agradezco de corazón a todas las personas que se suman a escuchar este podcast que hago con amor y que se llama Cómo Contar Cosas. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Y Freud de joven ya le escribían las cartas a la novia, le decía que él iba a cambiar la historia, que él iba a inventar algo, no sabía qué. Espérame, mi amor, ya se me va a ocurrir, ¿no? Él sabía, él tenía un deseo. Él le dio una carta a un amigo, le dice: yo no soy en rigor ni un hombre de ciencia, ni un investigador, no soy esto, no soy aquello. Dice: soy un conquistador, con el temperamento que los hombres de ese espíritu tienen. Ahora el tema es que si un conquistador no es reconocido, si no tiene éxito, es un loco. Hasta aquí, Cómo Contar Cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo Contar Cosas. Un podcast de antología. Martes de 17 a 18 por Radio Éter.